Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Espinosa Castellanos, soy estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Derechos, modalidad a distancia por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Hoy, en el producto final de la materia de Derecho a los Pueblos Indígenas, voy a tratar de explicar o hacer entender de cierto sentido tres incógnitas que se nos plantean a desarrollar. Ahora sí que comenzando. En primero encontramos ¿cuáles son los antecedentes históricos más importantes de los pueblos indígenas? Si nos vamos muy atrás, que no están atrás, podemos encontrar lo que son las independencias y las diferentes revoluciones que azotaron todo lo que es América y América Latina. Tanto la independencia de 1810, la revolución de 1910, que dan ese hincapié o ese inicio a las diferentes movilizaciones que se dan en toda América. La revolución de Brasil, la revolución de Colombia, todos estos movimientos que buscan principalmente el que el Estado como tal deje de esclavizar o incluso deje de apropiarse de las tierras que le pertenecen a los nativos, en este caso los indígenas. Entra mucho en debate esta idea, puesto de que al ellos llegar a conquistar, esclavizan e incluso llegan a abusar de los nativos, puesto que aquí es donde inicia ese proceso de transformación y de reconocimiento de los derechos que ellos merecen. Avanzando más, podemos encontrar no tan lejano lo que son los diferentes movimientos que se empiezan a dar en estos siglos, tanto en el siglo anterior como en el siglo actual. Uno de estos que destaca más es el reciente movimiento zapatista, que hoy en día todavía podemos encontrar los estragos que se dan dando. Ese tipo de movimientos muchos llegan a ser criticados puesto que se les considera violentos o se les considera inapropiados. Pero vaya, creo que es un punto de inflexión ante las adversidades que se estaban viviendo. Así como también esto ayuda a que cambie el panorama o la forma de ver a los pueblos indígenas, puesto de que se generan nuevos tratados o incluso se generan nuevos reconocimientos y una nueva forma de ver a las comunidades de estos lugares. Así como también en el 2007 en la ONU se le adopta la Declaración de los Pueblos Indígenas, los reconocimientos constitucionales, tanto que cada país hay en Latinoamérica se le empieza a dar. En países como Bolivia o Ecuador se les empieza a dar este reconocimiento a las comunidades que hay en el estado, así como también el apoyo que necesitan. Ahora bien, la segunda cuestionamiento que se nos hace en la actividad es ¿cuáles son los organismos que se encargan de proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas? Vaya, creo que resaltan muchos que hemos venido manejando durante esta materia. En primero, el que más es como conocido es la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Está también la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos o para México en este caso el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, así como el CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH. Todos esos organismos en cierto aspecto se centran en proteger los derechos humanos en general. Podemos destacar el INPI, que es el de pueblos indígenas, que es como el que es más específico a estas comunidades. Y bueno, como último cuestionamiento que se nos hace es ¿cuáles son los derechos de los pueblos y comunidades indígenas que se han identificado en esta unidad? Ahora bien, hemos manejado bastantes, considerando que la mayoría, si no es que todos, resaltan de una gran importancia. Si los ordenamos por jerarquía podríamos estar incluso mal, porque de cierta forma se complementan unos con otros. Está el derecho a la autodeterminación, el derecho al territorio y la tierra, el derecho a la consulta y el consentimiento previo, el derecho a la identidad cultural, el derecho a la educación bilingüe, el derecho a la salud con un enfoque intercultural. Pero por ejemplo, si destacamos todos al que yo considero uno de los más importantes, es en este caso el derecho al territorio y la tierra, puesto que de alguna forma es el punto de inflexión de donde ellos viven y se sostienen económicamente, puesto que ellos usan, desarrollan, cultivan, controlan los territorios que tienen, así como sus recursos. Ellos son los que producen su propio alimento y que en algunos casos estos productos que producen los venden para poder satisfacer otras necesidades que pueden necesitar. Y bueno, ya para ir concluyendo, ahora sí que creo que
las comunidades y pueblos indígenas que hay en el estado, así como toda la diversidad que hay en el estado en general, es muy importante, puesto que esto nos da una identidad como estado. Llegamos en un momento en el cual la globalización está en su máximo esplendor y lo que se busca es erradicar, cuando lo que debe ser es totalmente lo contrario. Se debe fortalecer estas comunidades, puesto de que son la razón de ser del estado, son nuestra identidad, son lo que nos hace visibles. Ahora sí que debemos abrazar estas comunidades y apoyarlas, puesto que incluso también son el pilar fundamental de nuestra economía. Esta actividad e incluso esta materia en general es muy interesante, muy bonita, muy enriquecedora, porque me ayuda a cambiar mi perspectiva de ver a las comunidades y pueblos indígenas, dándoles un mayor valor y dándoles este mayor reconocimiento que necesitan. Ahora bien, espero que haya sido de su agrado, espero que haya sido entendible y que les haya gustado. Hasta luego.